Ez da entzun, beti bazetat bardin, bai. Orain bai, ez? Bueno, egunon danoi, da ongi torri berriro lakuara. Como saben, tras el Consejo Vasco de Finanzas es habitual comparecer ante ustedes para dar cuenta de los asuntos tratados en el mismo. Me acompañan a la mesa Ramiro González, diputado general de Araba, Unai Rementeria, diputado general de Vizcaya, Markel Olano, diputado general de Guipúzcoa, y Gorka Urtaran, nuevo presidente de Eudel. De hecho, el primero de los dos puntos que hemos aprobado hoy ha sido la incorporación de los nuevos representantes de los municipios en el Consejo, ya que tras las elecciones municipales y forales del pasado 26 de mayo, estos han variado, pasando a formar parte del mismo, como ya he dicho. Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria por el territorio de Araba, Ángela Eguía, alcaldesa de Gordesola por el territorio histórico de Vizcaya, y Nagore Alcorta, alcaldesa de Azpeitia por el territorio histórico de Guipúzcoa. Además, en esta reunión, la diputada de Hacienda y Finanzas Presupuestos de Araba, Itziar Gonzalo de Zuazo, ha acompañado también por primera vez al diputado general Ramiro González. Ongi torri denoi, herri dirubideen Euskal Kontseiluaren izenean. Como es habitual, en este Consejo de Octubre hemos acordado las previsiones de cierre de la recaudación por tributos concertados para el año 19, que asciende a 15.386 millones de euros, 120,7 millones por encima de la recaudación presupuestada para el año 2019, un 0,8% más de lo presupuestado. Crece, pues, un 2,7% en relación a la recaudación del año 2018. Tienen ustedes en la información una tabla que recoge el comportamiento de los diferentes tributos. Asimismo, se prevé que las diputaciones forales recauden por tributos concertados 15.767,8 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento de 2,5% respecto a la recaudación de cierre prevista para el año 2019. En términos absolutos, supone un incremento de 382 millones respecto a las previsiones de cierre de 2019. Entendemos que estos incrementos, los del año 19 y las previsiones para el año 2020, son incrementos prudentes y moderados, que son inferiores al propio crecimiento estimado de la economía para el año que viene, que se estima en torno al 3,9 o 3,7%. Por lo tanto, previsiones sí, pero previsiones prudentes también. Tienen también la información definida por cada impuesto en la tabla que se les adjunta. En cuanto a las aportaciones de las diputaciones forales a las instituciones comunes, se ha acordado un importe global de 10.473 millones de euros, de acuerdo con los siguientes coeficientes horizontales de aportación en el año 2020. Araba, el 16,27%, Vizcaya, 50,39% y Guipúzcoa, el 33,34%. Estas aportaciones suponen un incremento de 318 millones de euros respecto a 2019, un 3,1% más. Tras establecer estas cuantías para el año 19 y el año 20, hemos pasado a determinar también el Fondo General de Ajuste, cuyo importe provisional para el año 2020 se sitúa en 137,9 millones de euros, cerca de 24 millones más que el año 2019. La financiación de este fondo corresponderá en un 70,04% al Gobierno y el resto, el 29,96%, a las diputaciones forales, de acuerdo a sus respectivos coeficientes horizontales. Dicho fondo se distribuirá entre los territorios históricos de Araba y Guipúzcoa, a los que les corresponderán 57 y 80,9 millones de euros respectivamente. Y, por último, se vuelve a acordar la constitución de un fondo extraordinario dotado con 20 millones de euros en el ejercicio 2020, destinado a la financiación de actuaciones en desarrollo de la cartera de prestaciones y servicios sociales. Paso también a comentar en euskera todas estas cuestiones brevemente. Aurtengo zerga itunduen araberako diru-bilketaren itxierako aurreikuspenak 15.386 milioi eurokoak dira. 120,7 milioi gehiago, 2019 aurrekontua egindako bilketaren aldean. Aurreikuspenen arabera, 2020an, foru aldundiek guztira
15.777,8 milioi euro bilduko dituzte zerga itunduetatik, ehuneko 2,5 gehiago 2019-erako aurreikusitako itxierako bilketaren aldean. Termino absolutuetan, 382 milioi euro gehiago dira 2019ko itxierako aurreikuspen aldean. Foru aldundiek erakunde komunei egingo dizkieten ekarpenei dagokionez, 10.473 milioi euroko zenbateko globala adostu da. Ondoko ekarpen koefiziente horizontalen arabera 2020-erako izango dira Araba ehuneko 16,27, Bizkaia ehuneko 50,39 eta Gipuzkoa 33,34. Ekarpen horien zenbatekoa 318 milioitan gehituko da 2019koaren aldean, konparatuz. Y sin más, ahora en principio le paso la palabra al diputado general de Álava, a Ramiro González. Eguerdión, guztioi. Efectivamente, hoy teníamos un Consejo Vasco de Finanzas de estreno con nuevos miembros a los que hemos comenzado dando la bienvenida y espero que el trabajo que desarrollemos a partir de ahora entre todos y todas sea provechoso, estoy seguro de ello. Pero lo que ha hecho el Consejo Vasco de Finanzas de hoy, en primer lugar, es certificar que se han cumplido, o que se calcula que se van a cumplir las previsiones para el año 2019. Esto es importante, porque eso traslada un mensaje de confianza. Los cálculos que hicimos, en unos cálculos acertados, un mensaje de confianza y también de prudencia. Hay que ser prudentes también en los cálculos que hagamos de recaudación y lo hemos ido para el año 2020. Confianza y prudencia. Creo que esos son los dos mensajes que desde Álava se quiere transmitir esta mañana. Hay motivos para confiar en la evolución de nuestra economía, pese a que hay una situación de incertidumbre global. Pero hay motivos, y hay motivos porque desde las instituciones vascas se está llevando a cabo una gestión seria y una gestión responsable. Esa gestión seria, esa gestión responsable, junto a la estabilidad institucional que estamos procurando entre todos y todas, creo que está dando sus frutos en un clima, efectivamente, de incertidumbre global. La economía alavesa, en este caso, sigue creciendo, como lo ha hecho estos años. Ha crecido durante el año 2019, ha crecido la economía, ha crecido el empleo, ha crecido la recaudación y lo ha hecho de una manera razonable. En ese entorno de inestabilidad, también quiero trasladar que hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir, atentos y preparados y preparadas para adoptar las medidas que en cada caso sea necesario. Debemos seguir gestionando como lo hemos venido haciendo, con prudencia. Por lo tanto, confianza y prudencia. Eso es lo que nos trasladan los datos que hemos certificado en el Consejo Vasco de Finanzas de esta mañana. Respecto a los datos concretos de Álava, se han cumplido las previsiones de recaudación, o se calcula que se cumplirán las previsiones de recaudación para el año 2019. Incluso la recaudación va a crecer algo más de lo que calculamos que lo iba a hacer durante este año 2019. Y eso, repito, quiere decir que podemos tener confianza en la economía alavesa. Por tributos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas crece y también lo hace por encima de las previsiones, absorbiendo de este modo el efecto que ha tenido, un efecto importante que han tenido la devolución de las prestaciones de paternidad y de maternidad que no estaban calculadas en las previsiones de recaudación del impuesto para el año 2019. Y este crecimiento del impuesto de la renta de las personas físicas en Álava se debe fundamentalmente a la mejora del empleo. Hay una mejora del empleo y una mejora de las retribuciones que lleva aparejada un crecimiento de recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, incluso algo por encima de lo calculado en su día, y que absorbe además el efecto de las devoluciones de las prestaciones de maternidad y paternidad. Lo mismo cabe decir de los pagos fraccionados de los y las autónomos. En el caso del impuesto de sociedades, también arroja datos positivos. Se sitúa en un incremento del 3,47%, por encima también de lo recaudado en la campaña del año anterior y también por encima de la cantidad que calculamos como recaudación para el año 2019. Y también
En el caso del IVA de gestión propia crece y crece un 1,68% más o sobre la recaudación del año 2018. Por lo tanto, datos positivos en lo que se refiere a recaudación. Hemos cumplido con la recaudación prevista para el año 2019, o eso calculamos por lo menos ahora a estas alturas del mes de octubre, ya cerca de cerrar el ejercicio. Eso quiere decir que los cálculos de recaudación para este año fueron prudentes, que fueron acertados, que se ha gestionado desde la prudencia y que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. En lo que respecta al cálculo de la recaudación para el año 2020, también es un cálculo de incremento de recaudación, un cálculo que va en línea con la previsión de mejora de la economía para el año 2020, un cálculo que se vuelve a hacer desde la prudencia y, por lo tanto, preveemos crecimiento de la economía en el año 2020, preveemos crecimiento del empleo en el año 2020, preveemos incremento de la recaudación en el año 2020. Pero no podemos olvidar que efectivamente estamos en un entorno de cierta inestabilidad exterior, inestabilidad por las medidas que se están adoptando desde Estados Unidos y que en el caso de Álava afectan especialmente a algún sector, como por ejemplo el sector del vino, que como sabéis es un sector importante para nosotros. Inestabilidad también por los efectos derivados del Brexit, que en ese momento es una incógnita absoluta. También preocupación por lo que pueda suponer la situación de Alemania, que para Álava es un gran mercado, es uno de nuestros principales mercados, y también por lo derivado de la situación política en el Estado español, que es una situación de inestabilidad que nos ha abocado a unas nuevas elecciones, cuyo resultado definitivo todavía no conocemos y no conocemos tampoco cuánto va a costar conformar un nuevo gobierno, ¿no? Todos estos elementos son elementos que generan cierta incertidumbre, pero que no han evitado que esa estabilidad en la que nos estamos empeñando las instituciones vascas y esa gestión seria y rigurosa nos haya llevado a un nuevo año de crecimiento como ha sido el año 2019. Respecto al año 2020, tendremos que afrontar todo este escenario exterior de incertidumbre desde la cautela y desde la gestión responsable, estando atentos a qué es lo que pueda ocurrir a fin de adoptar las medidas necesarias en cada momento. Por lo tanto, confianza y cautela. Ese es el mensaje desde Araba después de este Consejo Vasco de Finanzas. Eskerrik asko, sailburu jauna, eta, eskerrik asko guztion atortzeaitik ere. Bizkaitik eta orotara nik hiru mezu zabaldu nahiko neukez. Lehenengoa, Ramiro Kondo esan dagoen bezala, ekonomia ikuspuntutik eta dirubilketa ikuspuntutik ondo gaude, osasuntzu agertzen gara, behintzet aurten urtean egingo dugu zen prebisioak beteko dugu zelako, eta hori horrela da, baina segurtasun hori derrigorrez mantendu behar dugu. Egoera ikusita, ikusten dugu ere datorren urteko prebisioak sailburuak esan dago esan moduan, ondo joango gareala, baina enbatarik ez daukagu, baina edozein kasutan zuhurtzi edo zuhurtasun hori derrigorrez eduki behar dugu, zeren bagara guztiok hemen agertzen garen guztiok administrazio erantzuleak eta erantzukizuna daukagunak zentzu horretan. Hazkuntza Bizkaian behintzet 2,7koa izan da aurreko urtearekin konparatuta, igoera esan bezala, eta datorren urtera begira aurrekontuz konparaketan 3,5ko igoera eukiko geunke. Bigarren mezua, hau zertarako, beti esaten duguna, pertsonak dira importantea, guk aurrekontuak egiten duguz, pertsonetan pentsetan Bizkaian badaukoguz proiektu estrategikoak egiteko asmoa, aurrera eroateko asmoa, eta proiektu estrategikoak izango dira batez be inbertsio produktiboan, pertsonengan pentsetan dugun inbertsio produktibo horretan. Ez bakarrik mugikortasuna, ez bakarrik azpiegiturak, baizik eta esan bezala azken finean pertsonak daudelako. Gure lema badakizu ezein da, hemendik aurrera Bizkaia egiten dalako hori. Eta hirugarren mezua eta netzako importantea dana, hausnarketa bat eskatzen dut zentzu honetan. Ikusita, eta Ramiro esan duzku ekonomia nondik dijoan mundu mailan, niretzako eta nire reflexioa da, gastu mugatze arauak, hau da, regla de gasto horrelakoak, gu edo niri kezkatu egiten dau. Gastu mugatze araudi horrek eta aurrekontuen aurrekatze lege horrek egiten daguna da, behintzet Bizkaiantzako eta nik usteot guzti hori gertatzen jakula, bai udalerri, bai instituzio mailan gobernu eta alduntieri, sortarazten dozku ezin dugula nahi beste egin. Freno bat suposatzen dau. Behintzet, inbertsio produktibo hori egiteko neurrian. Gure aurrekontuek eukilekien inbertsio produktibo guzti hori ez dabe egiten.
Eta hori bai eskatzen dut, hausnarketa eta pentsamendu hori mahai gainean jarri behar dugula. Zorpetze neurriak oso onak daukaguz, Bizkaian behintzet, Bizkai udalerriak, baina nik uste nuke eta sailburuak esan leike gobernuaren ikuspuntutik zelan daukaguzan, oso erantzuleak izaten ari gara, baina egia da erantzukizun hori guk regla de gasto horrek mugatu egiten dauzkula. Eta nik datu bat emongo dutzuet, esan bezala. Adibidez, azken 2 urte honetan, aurtengo urtea datorren urtera begira, Bizkaiko aldundian bakarrik, gitxienez 55-60 milioi eurotako murrizpen bat edukiko dugu inbertsio produktiboan regla de gasto horren mugapena dala eta. Beraz, ordaintzen ari gara beste batzuk apurtutakoa. Eta zentzu horretan erabakiak hartu beharko lituzkete, bai Europa mailan eta bai Estatu mailan hau ekiditzeko. Ondo egiten ari garen administrazioak, arazorik ez daukagun administrazioak behintzet mugapen hori ez deigun euki. Decía, por tanto, tres principales mensajes. El primero es corroborar y todo lo que se ha dicho con anterioridad en cuanto a la necesidad de ser muy responsables. Está yendo bien la economía y la recaudación tanto en Vizcaya como a nivel general en Euskadi. Esto es como el test de los médicos. Te hacen los análisis de sangre y parece que todos los parámetros son buenos, es una situación saludable, pero eso no quiere decir que esto pueda cambiar o no pueda cambiar en un tiempo determinado. Aún así, no observamos ese cambio y, por tanto, las previsiones que hemos tenido, al menos en Vizcaya para este año, y lo que prevemos para el presupuesto del 2020 es, en cierta parte, muy positivo. Eso quiere decir que nos podemos centrar en aquello que es importante, que son las personas. Nosotros tenemos grandes proyectos estratégicos para desarrollar, al menos en el territorio histórico de Vizcaya, siempre teniendo en cuenta las personas como colofons, las personas como finalidad. Estoy hablando de inversión productiva en infraestructuras, estoy hablando de movilidad, estoy hablando también de, en definitiva, el bienestar de las personas en actividad económica y generación de empleo. Vizcaya egiten es nuestro lema. Y, por último, era la reflexión que quería trasladar hoy aquí, una reflexión necesaria, y estoy hablando de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en concreto de la regla de gasto, que está suponiendo, al menos para Vizcaya, y yo creo que es en general para todas las administraciones públicas que estamos bien saneadas, está suponiendo un freno. Está limitando nuestra capacidad de inversión productiva. Nos está impidiendo hacer todo aquello que podríamos hacer cada presupuesto y cada ejecución presupuestaria. Somos administraciones responsables, es la Diputación, son los ayuntamientos, es el Gobierno, administraciones muy responsables, tenemos unos niveles de endeudamiento, de déficit absolutamente fuera de lo que es lo común en el Estado español, pero también en Europa. Estamos muy bien, muy saneados. Las agencias de rating nos están colocando 2 puntos por encima o 2 posiciones por encima del Estado y no nos pueden poner mejor porque es así. Y siendo tan responsables, la regla de gasto nos está limitando nuestra inversión productiva. Yo os doy el dato, y es que en Vizcaya, y para la Diputación de Vizcaya solamente, este año y el ejercicio siguiente, al menos 55 o 60 millones de euros de menos que tendríamos por esa limitación de la regla de gasto para hacer inversión productiva. Y yo no estoy diciendo que nos permitan endeudarnos ni hacer déficit. No, no. A pesar de tener las mejores tasas de endeudamiento y de déficit, no pido eso. Lo único que estoy pidiendo es que nos dejen al menos hacer inversión productiva con aquello que recaudamos. No más, con aquello que recaudamos. Por eso yo creo que hay decisiones que tienen que tomar a nivel de Europa y también a nivel del Estado español, pero fundamentalmente desde Europa, para aquellas administraciones que han hecho bien las cosas, que hacen bien los deberes y que seguimos siendo responsables. Eskerrik asko. Eskerrik asko nahi, Markel. Bai, nik labur egingo dut, aurrekoek ja klabe pila bat eman dituztelako, denekin bat nator, nola nahi ere nik esango nuke, lurraldearen ikuspeditik, hitz bat erabiltzeagatik, sendotasuna erabiliko nuke, hitz nagusi bezala, aurreko nire kideek aipatu duten bezala, datu sendoa dauzkagu, bai 2019ko itxieraren ikuspegitik eta baita ere datorren urtera begira egiten dugun aurreikuspenen ikuspegitik. Bistan da, Gipuzkoaren ikuspegitik, azkundea 2019ra begira, itxierari begira 3,4koa da, eta 2019-2020 bi aurreikuspenen, bi aurrekontuen alderaketa 3,3ko azkunde batekoa da. Beraz, ikuste duzuen bezala, bastante egonkor mantentzen da azkundea. Nik esango nuke 2013 honuntza egonkor mantendu dela, ziklo ekonomiko on batean gaudelako, egia da, laino beltza badaudela, baina datuak
gertutik jarraituta eta hoien irakurketa fidel bat eginda ikusten dena da, une honetan sendotasuna dela nagusi, eta datorren urtera begira hori aurre ikusten dugula. Beraz, lehenengo berria oso positibo arlo horretan. Nire kideek egin duten irakurketarekin jarraituko nuke. Guk azkenean gure erkidego honetan eta Gipuzkoako lurraldean eredu jakin badaukagu, ikuspegi politikotik sendoa dena, egonkorra dena, baina ikuspegi sozialetik ere lantzen duguna baita ere, gizarte kohesionatu daukagu, erakunde publikoek eta gizarteak oroar eredu hori lantzen darraite, une honetan egia da, azkeneko urteetako ziklo positiboak albidatzen dutela hori, errazten dutela baita ere gure lana, baina egia da une honetan, etorkizunari begira, eredu hori sakontzeko aleginan gaudela denak. Bai arlo ekonomikoan, lehiakortasun ekonomiko ikuspegitik, eta baita ere sozialean ere. Une honetan, inbertsio sozialean, Gipuzkoan, egiten dugun esfortzu horrek, bermatzen du gizarte kohesionatu izatea. Eta baita ere, aberatxenen eta txironen arteko distantzia hori, diferentzia hori, murrizteko bide baten egotea. Gerozta gizarte kohesionatu daukagu, eta gerozta desberdinkeria sozial gutxiago daukagun gizarte daukagu. Eta hori, mundu mailan eredugarria dela uste dugu. Beraz, eredu horretan jarraitu beharra daukagu, sakondu beharra daukagu. Hori da nere mezua. Ikusten duguna da, zerga zuzenen ikuspegitik bilakaera bereziki positiboa izan dela gurean, aurten, 2019ra begira, itxiera begira, adibidez PFZ zerga horretan, 5,2ko azkundea aurreikusten da, horrek esan nahi duena da, enplegu sendo batek eta ekonomia sendo batek albideratzen duela azkunde hori, eta hor dagoela muin nagusia. Seguronez bezak dauka konportamentu bat gora beratxuagoa, baina oinarrian daukaguna da ekonomia sendo bat eta enplegu duin bat. Eta hori da nik uste dut mantendu barra daukaguna urrengo urteetan eta hortan gabiltza. Simplemente subrayar el hecho de que, sobre todo, la palabra que quiero subrayar para utilizar o para analizar la situación que vivimos en este momento, no solamente en Guipúzcoa, sino en el conjunto de la comunidad autónoma vasca, es el de una situación estable, una situación de fortaleza. Ese sería el análisis que tenemos en lo económico y en lo social. Aprovechemos estos años de bonanza económica, de estabilidad, aunque se vean nubarrones en el horizonte, pero aprovechemos esta situación de coyuntura positiva para fortalecer el modelo socioeconómico de Guipúzcoa y del conjunto de Euskadi. Es la apuesta que hacemos por mantener una competitividad económica que es la que realmente nos da de comer, pero junto con ella una sociedad cohesionada y una inversión en políticas sociales que hace que tengamos realmente uno de los índices de desigualdad más reducidos del mundo y, evidentemente, ese es el modelo que tenemos que ir profundizando cara al futuro. En eso estamos. Aprovechemos el ciclo positivo para profundizar en ese modelo, que luego ya vendrán seguramente en momentos peores y la lectura que ha hecho Unai a mí me parece muy acertada. El hecho de que las instituciones vascas, con una gestión rigurosa, hemos ido reduciendo deuda de un modo paulatino y eso nos va a permitir afrontar nuevas y eventuales situaciones peores que vendrán en el tiempo. Los ciclos positivos no son para siempre. En el momento en que vengan nos pillará con los deberes hechos y eso es muy positivo también. Eskerrik asko Markel eta Gorka. Eskerrik asko sailburu jauna, bukatzeko labur lehenengo eta behin eta denon izenean eskertu nahi dizuet bai sailburuari eta baita ere diputatu nagusi guztiei egin diguzuen harrera, benetan eskertzekoa da. Eta eudelen izenean lehenengo hitzak izan behar dira esateko bai Azpeitiako, Gorraisolako eta Gasteizko alkatea garen enean, hori badala, Euskadiko udalerrien ordezkari izatea, herri dirubideen Euskal Kontseilu honetan, benetan oso kontseilu importantea da, kontuan izan da hemen erabakitzen dela, zenolako gaitasun ekonomikoa izango dugun datorren urtean, eta beraz alde hortatik hori bada ordezkari izatea. Bi emakume eta gizon bat, bakoitza lurralde batekoa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba ere ordezkatua daude hemen, udalerri txiki, ertaina eta handiak, eta beraz, nik esango nuke udelek ere jasotzen duela Euskadiko aniztasun hori, ez? Eta sensibilitati guztiok ere daudela gugan ordezkaturik. Laguntzera gatoz, eta hori da hain zuzen ere gaur esan duguna, laguntzera etortzen gara, eta kontuan izan behar dugu ere udalak oso importanteak dira gure erkidegoaren etorkizunerako, eta alde horretatik ere laguntza emateaz gain eta eskaintzeaz gain, ere toki erakundei buruzko legeak
esartzen dituen eskuduntzak betetzera ere gatoz. Hitza dugu eta botoa ere bai. Eta beraz, hitza eta boto hori izango dira gure udalerriak defendatzeko baita ere toki kontseilu honetan, ez? Por lo tanto, en primer lugar, quiero decir que es un honor poder estar en este Consejo Vasco de Finanzas, representando a lo que es la pluralidad vasca. Somos alcaldesas y alcalde de 3 territorios, los 3 territorios históricos, de municipios de diferente tamaño, y que venimos a recoger esas diferentes sensibilidades que se expresan perfectamente en Eudel y a trabajar, a colaborar con el resto de instituciones, de niveles institucionales, de esa arquitectura institucional que formamos ayuntamientos, diputaciones y gobierno vasco, que venimos a colaborar para el desarrollo de nuestro país, pero evidentemente también a ejercer las competencias que la propia ley de instituciones locales establece para los ayuntamientos. Somos ayuntamientos con voz y con voto también en el Consejo Vasco de Finanzas, un consejo importante porque también aquí se deciden pues cuál va a ser la capacidad económica fundamentalmente del próximo año. Y por otro lado, pues simplemente recordar que la próxima semana se celebrarán los consejos territoriales de finanzas, que son unos consejos muy importantes porque entonces vamos a poder conocer cuál va a ser la capacidad económica de cada uno de los municipios de Euskadi y podemos desarrollar también los presupuestos municipales. Y lo que hemos dicho siempre, desde los ayuntamientos vamos a trabajar con 2 claves. Una es con mucha sensibilidad social para seguir desarrollando los servicios públicos de proximidad que garanticen el bienestar y la calidad de vida de todas las personas, y por otro, mucho rigor, tanto en lo económico como en lo que hace referencia a la transparencia. Beraz, alde horretatik ere, datorren astean ere, ospatuko daia lurraldeko finantza kontseiluak, eta horiek ere oso importantea dira jakiteko ja zehatzez, zen izango den udaler bakoitzaren diru kopurua datorren urteari begira, gero aurrekontuak ere osatzeko eta eztabaidatzeko udaletxe bakoitzaren, eta beraz, alde horretatik oso importantea da kontuan izatea hori, eta udalei dagokienez bi irizpide izango ditugula kontuan, alde batetik, sensibilitatea erakutsi behar dugu beste behin ere, zerbitzu publikoak emateko eta gure ongizatea bermatzeko, baina beste alde batetik ere, eta hemen azpimarratu den bezala, oso importantea da zuhurtasun hori eta zuzentasuna izatea ekonomi ikuspuntu batetik eta baita ere gardentasun ikuspuntu batetik. Bai, eskerrik asko, Gorka. Esa es la idea, ¿no? La idea, yo creo que la idea del Consejo Vasco de Finanzas es la idea de la colaboración institucional en beneficio de proyectos de país, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú has querido transmitir, estamos completamente de acuerdo, y de hecho esa colaboración y esa armonía es la que perfectamente hemos podido ver hoy en la reunión del día de hoy, en la que hemos llegado a los acuerdos sin ningún problema, sin ninguna tacha, y creo que ese es el camino un poco a seguir, ¿no? Eskerrik asko danori, eskerrik asko a los que han venido otra vez, por primera vez a este Consejo Vasco de Finanzas Públicas, eta orain zer badago. Bai, sailburu, galdetu nahi nizunik, datu hauek mahai gainean daudela, zenolako aurrekontuak marraztuko ditu Jaurlaritzak, ez dakit esango didazun zurrak izango direla, Bueno, ez dakit. Orain marrazten hasiko gara, ez? Lanean ari gara hori bai orain ja datuak ezagututa, jakingo dugu, zeintzuk izango diran gure daukagu zen dirua datorren urterako, eta egingo dugu proposamen bat gobernuak onartuko du datorren 22an eta eramango dugu parlamentua legebiltzarrera 25an. Horretara arte iziliteke oraindik ezer esan zelan izango diran gure aurrekontuak. Baina, dirua badaukagu egiteko, orain hori badakigu, dagoela dirua egiteko. Guk ere arazoa dauko, gorrera de gastoaz ere, hori danok dago uste dut arazoa. Arazo hori aldatu egin behar da, nik uste dut egin litekela. Europa ere hor dabil, ez? Arazo hori aldatu behar dela, ze ekonomiari, ikusten bada ez dagoela hain ondo, pentsetan da hain ondo, beste tresna batzuk beharko direla bultzatzeko ekonomia, eta, gastu publikarena, fiskalitateana, nik uste dut tresna oso garrantzitsua dela, ez? Eta, nik bat nago, hemen dagoenakin, danakin, eta daun artean, Madriletik bidai hartu edo Bruselas joan, ez dakizaren egon, baina gure keskak eta gure proposamenak eramango duguz Madrilera, Europadara edo enlekura, ez? Baina, hori da, aurrekontuak ezin elteke gehiago esan, momentu da. dirua badago, zenian. Dirua badago, gaur jakin dugu dagoela dirua, ez dago hainbeste, ez da, pentsa behar hori dagoela dirua hemen botatzeko dirua, dirua dago justua aurrekontu hon batzuk egiteko, hori bai, ez? Baina,
Eta, bueno, landu egin behar du, eta dakizu muen egin behar dugu, akordio eta hitzi beste talde batzukaz, ez dugu gehiengorik, eta ber, posible bada aurrekontuak aurrera eroatea. Hori da gobernuaren asmoa, hori da nire asmoa, eta lehen guztiak egin gotez, holan izan dadin. Preguntaba yo con estas cifras, ¿qué mimbres ve usted para los presupuestos del año que viene? Si van a ser prudentes, bueno, ya me está respondiendo en euskera, pero... Prudentes sí, sí van a ser prudentes, necesariamente prudentes. Prudentes son las previsiones, prudentes son los aumentos que prevemos que vaya a aumentar la recaudación, necesariamente son prudentes, ¿no? Eso es inevitable. Además, como estaba comentando también, existe una regla de gasto que es la que nos hace a la vez ser más prudentes, ¿no? Si cabe. Una regla de gasto que, como decía, bueno, pues comparto con las críticas que ha habido en esta mesa esta mañana, en el sentido de que es una regla de gasto que para instituciones en las que tenemos una posición relativamente saneada no tiene mucho sentido, y además, si en un contexto económico donde hay cierta incertidumbre, la propia Europa está aconsejando, bueno, pues aquellos que puedan, ellos hablan de Alemania, porque no nos conocen a nosotros, ¿no? Pero dirían Alemania y Euskadi, bueno, pues que sean, ¿no?, países en los que se puedan desplegar políticas fiscales sin tener en cuenta de forma tan estricta la regla de gasto y, digamos, dando un poco márgenes de actuación, o bien con superávit que puede haber, como decía el diputado general de Vizcaya, o con mayor endeudamiento en la medida que podríamos también tener un margen. Es decir, eso sería algo a debatir, pero eso es una cuestión que hay que debatir en todo caso, bueno, en el marco de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o en el marco de los cambios que puede haber en Europa. Es algo que nos trasciende en este momento, pero que también, como Gobierno, quiero dejar de manifiesto esta preocupación. Yendo a lo práctico, el año que viene, teniendo en cuenta que el año que viene va a haber más dinero, esos casi 400 millones de euros más, y que este año también hay más dinero del que se preveía, con ese dinero, ¿qué se va a hacer? ¿Va a ser para inversiones, para gasto o va a ser para reducir deuda? Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que hemos hecho y lo que venimos haciendo habitualmente con los recursos, digamos, excedentarios, que son extraordinarios porque solo lo han sido 2 años. No pensemos aquí que hemos tenido en el Gobierno recursos excedentarios o superávit anteriormente. Solo ha habido 2 ejercicios que lo hemos utilizado en parte, una parte importante, en impulsar inversiones adicionales, inversiones financieramente sostenibles adicionales, acogiéndonos a una disposición adicional de los presupuestos del Estado, ¿no? Y eso nos ha permitido darle un impulso adicional a la inversión, reforzar un poco la inversión, recuperar de alguna manera la gran pérdida de la inversión que hubo en los años de la crisis económica, porque la inversión fue la variable que más sufrió en ese sentido. Y luego, por otra parte, estamos obligados también, ¿no?, una vez de acometer esas inversiones, si hay un resultado superavitario, destinarlo a rebajar la deuda también. Eso es obligatorio, es por ley. Además, lo tenemos que hacer porque si no lo hiciéramos tendríamos problemas para conseguir autorizaciones para nuevos endeudamientos, etcétera. Es decir, que es algo que opera así, ¿eh? Ahora, de esas 2 cosas, ¿a qué va a ir más? ¿A dónde las otras va a ir más? Todavía no. Yo le puedo decir a lo que ha ido este año las inversiones sostenibles, que han sido cerca de 98 millones de euros, que nos han dado un impulso adicional a la inversión que ya estaba contemplada en el anteproyecto del 19, pero no le puedo avanzar lo del año 20 nada, evidentemente. ¿A qué respondería el incremento de la recaudación prevista para este año, teniendo en cuenta que hasta agosto julio y agosto estaban mostrando unos crecimientos muy débiles, por debajo de las previsiones, y ahora no solo se alcanzan las previsiones, sino que se superan? ¿A qué respondería? ¿A qué impuesto es el que está despegando de forma más significativa? ¿O si hay algún territorio que está creciendo mucho más que el resto? ¿A qué respondería? Posiblemente esas claves se las puedan dar mejor los diputados generales aquí presentes, ¿no? Efectivamente tenemos el 1,3 en principio en el periodo de enero-agosto. El presupuesto teníamos una previsión del 1,9 y pensamos razonablemente que vamos a cerrar en el 2,7, ¿no? Bueno, es una diferencia en todo caso de 1,4 puntos que yo creo que formará parte también de la gestión de la gestión presupuestaria, de la gestión tributaria, pero los propios diputados generales pueden darles seguramente algunas claves más concretas, ¿no? Ramiro, Marco, Unai. Yo lo que puedo decir es que, al menos en el territorio histórico de Vizcaya, el crecimiento está siendo sostenido. No tenemos una gran variación en cuanto a datos significativos que hayamos dado hasta ahora con lo que la previsión que vamos a dar a finales de año. Por tanto, está siendo un crecimiento normal, no hay una variación significativa en ese sentido. En el caso de Álava, algo similar. Yo creo que la evolución ha sido la normal durante el ejercicio, si bien es verdad que la devolución de las prestaciones de maternidad supuso
¿no? Una menor recaudación durante un periodo de tiempo que luego se ha ido corrigiendo con la retención de trabajo personal y también la campaña de sociedades posteriormente, ¿no? Pero la evolución es la evolución normal. Durante todo el ejercicio nunca se produce una evolución lineal, porque las distintas campañas pues, suponen un comportamiento diferente, pero estos datos lo que vienen a confirmar es que bueno, el cálculo fue un cálculo acertado. Cuando calculamos la recaudación del año 2019, creo que la calculamos de manera prudente y razonable, porque vamos a cumplirla, incluso superándola, no por mucho, pero la vamos a superar. Sí, yo simplemente aportaría el hecho de que eso ocurre este año, 2019, pero que se ha visto, como he dicho también en euskera, creo, estamos hablando de un ciclo que ya se ha alargado durante 6 años, ¿no? Y nosotros hemos realizado durante ese periodo unas previsiones ajustadas que se han ido cumpliendo progresivamente. Yo creo que mantenemos esa tónica. No es solamente de este año, sino que se está produciendo durante estos últimos 5 o 6 años. De cara a las previsiones para el año que viene, sí veo que la mayor incremento se prevé en el IRPF, pero sin embargo hay un descenso en sociedades. No sé si puedo explicar a qué se espera ese. El IRPF en general está vinculado al empleo y al salario, ¿no? Entonces, yo creo que el crecimiento, que ahora no recuerdo, 4,2 o algo así creo que es la previsión, ¿no? ¿O me he equivocado? Tengo las cifras. Bueno, no sé, alguna... Vamos, de ese orden lo que quiere decir es, bueno, si prevemos un crecimiento, no sé, de los salarios, actualmente están subiendo los salarios en torno al 2%, 2,2% es lo que están subiendo los salarios según convenios. Si entendemos que el empleo puede subir el 1,5%, digo, por ejemplo, por decir algo, el 1,5%, lo que sea, pues ya estás ahí teniendo un 3,74% y con la propia progresividad, incluso del impuesto, ya estás en un 4%, es una tasa de crecimiento más que razonable. Igual he metido la pata porque igual no es el 4%. Pero Sailburu, lo sabe muy bien. Este año el impuesto de sociedades ha bajado 2 puntos respecto al año anterior y el año que viene baja otros 2 puntos respecto a este año. Entonces, eso tiene lógicamente tiene una incidencia en él. También es cierto que con los datos que tenemos en este año, y por lo menos estoy hablando de Vizcaya, la incidencia no ha sido tan importante. O sea, si tú hicieras ese cálculo de bajar 2 tipos o 2 puntos el tipo impositivo, aún así nosotros solamente tenemos, creo que 14 millones de euros menos. Entonces la economía está yendo bien. Eso es lo que puede también ocurrir el año que viene en ese sentido. Por tanto, parte de la motivación es esa reducción de 2 puntos en el tipo impositivo. Para situarnos con un 24% en Euskadi en una situación mucho mejor o mejor que la que tiene el Estado. En el caso de Álava, el comportamiento durante el año 2019 del impuesto de sociedades es francamente positivo. Ya lo he dicho antes, crece claramente. Y también la previsión para el año 20 es una previsión de crecimiento en los mismos niveles que el IRPF. ¿Eso en Álava qué quiere decir? Pues que acertamos en las últimas modificaciones tributarias, que esa modificación que se estableció del tipo del impuesto de sociedades para hacer un tipo más atractivo, para facilitar la inversión y el crecimiento, pues ha supuesto un incremento de recaudación. Y por lo tanto la lectura que hacemos es una lectura positiva. En el caso de Guipúzcoa, del año 19 se cierra con un decremento del 0,7. Por lo tanto, estamos hablando de cifras muy parecidas al año pasado. No sé si he entendido bien la previsión de crecimiento económico para este año y el que viene. No sé si he cogido bien las cifras de 3,9 y 3,7 o no sé si... No, más o menos. Yo de ese tema hablaré el lunes, ¿no? Porque vamos el lunes precisamente a la Unión Europea para hablar también de las previsiones económicas. Entonces, yo ahora mismo exactamente no sé cuál es la, pero vamos, en torno a algo más de 3,5. Si estoy hablando del crecimiento económico por una parte y luego del factor del PIB, que es un poco más, ¿no? Bueno, entonces, puede estar en ese entorno. Hoy no voy a poder dar la décima concreta, como de hecho no lo he dado antes. Y a la hora de la petición de mayor margen de poder realizar pues eso, la recaudación con unas administraciones que son más prudentes, tienen menos... la petición, ¿cuál sería? ¿En cuántas décimas se podría incrementar el déficit o no? Entonces, a eso, más o menos, ¿cuál sería la petición, digamos, que nos dejaría tranquilos? Yo entiendo la pregunta, ¿no? Y entiendo incluso el interés. Lo que pasa que decir ahora yo creo que es un poco difícil, ¿no? Es decir, oiga, yo le podría decir, pues a mí que me den todo el margen del mundo, ¿no? Porque yo soy suficientemente prudente como para que nadie me controle, ¿no? Eso es, ¿no? Y porque entiendo que tenemos unas instituciones que están suficientemente saneadas y poco endeudadas como para que, digamos, bueno, pues apliquemos recursos excedentarios
en la medida que lo consideremos, ¿no? Yo creo que esto, avanzar seguramente es mucho, pero bueno, en la medida que haya un superávit global o haya un exceso de recaudación, y por eso supone en este momento la regla de gasto, supone un límite, en la medida que ese límite pues, obligue a no invertir tanto, bueno, pues al menos reducir ese, o levantar ese límite, ¿no? Sí, sí. Yo te voy a poner un ejemplo, o le voy a poner un ejemplo. Yo he hablado al mínimo de 55 o 60 millones solamente en la Diputación Foral de Vizcaya en 2 años. El crecimiento que tenemos nosotros de presupuesto contra presupuesto para el año que viene es de 3,5. 3,5 más el presupuesto del 2020 comparando con el presupuesto del 2019. Eso en Vizcaya. La regla de gasto nos impone el 2,9. Luego, por tanto, hay un gap, hay una diferencia en la que nosotros solamente con el dinero que recaudamos podríamos ir al 3,5. Pero la regla del gasto nos limita al 2,9. Y eso teniendo una situación de endeudamiento que es óptima. Podría decir de memoria que nuestra situación de endeudamiento en Euskadi es del 20% del PIB. No llega, ni siquiera llega al 20% del PIB. Alemania está rozando el 60% del PIB. Por tanto, una situación de estabilidad, de endeudamiento óptima, no tenemos déficit. Ninguna de las administraciones en Euskadi tiene déficit porque no lo podemos tener. Y además, de todo lo que recaudamos, tampoco nos dejan destinar a inversión productiva, pues eso es lo que yo he demandado y yo creo que todos en esta mesa demandamos lo mismo. Por lo menos que podamos invertir, que podamos destinar a las personas aquello que recaudamos en Euskadi. Sé que no está en el orden del día, pero no sé si en qué situación está ahora mismo la reforma de la ley de aportaciones, si en los últimos meses había algún tipo de movimiento. Bueno, hoy mismo yo creo que hemos reiterado y hemos ratificado en el Consejo Vasco de Finanzas el compromiso de seguir trabajando en la elaboración de un borrador o de un proyecto de ley de aportaciones, ¿no? Hay un grupo de trabajo que está trabajando en el seno del Consejo Vasco de Finanzas, en el conjunto de instituciones estamos trabajando en esta cuestión. Es cierto que, como saben, bueno, pues en mayo hubo elecciones en las diputaciones y, bueno, las juntas generales, para ser más exacto, y en los ayuntamientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sí que ha generado un parón en ese grupo de trabajo que ahora ya con nuevas personas, porque hay nuevas instituciones, con nuevas personas se va a retomar y, desde luego, cuanto antes tengamos la ley, mejor. Ahora, dicho esto, que es cierto, pues se ve que no hay ningún problema para poder, digamos, repartir los recursos como lo venimos haciendo, ¿no? En colaboración y en armonía, como estábamos comentando anteriormente, con la ley anterior, porque es la ley anterior la que se aplica y la propia ley anterior es la que prevé que en caso que no haya nueva ley, ¿no? Pues que se utilice esta ley y funciona perfectamente, es decir, los recursos se reparten sin mayores problemas. Ahora, dicho esto, el grupo de trabajo retomará los trabajos, que ya están bastante avanzados, además, dicho sea de paso, para poder llegar cuanto antes a un borrador cerrado por parte de las instituciones. ¿Se fijan algún plazo para cuándo podría tener ese borrador? No, de momento no tenemos ningún plazo. Bueno, ba oso ondo, ez dago besterik, eskerrik asko eta hurrengo arte.